Hola amigos, somos Movies TV, ahora con Openings Random parte 5. ¡Yeah! El segmento favorito de muchos, incluyéndome. Y nada, vamos a ver qué nos trae en esta entrega, porque de las 4 partes, yo podría decir que la mayoría, un 90% de los openings que hemos visto, son animes que uno le da ganas de verlos. Sí, sí. Son openings random, pero son random que ustedes seleccionan. O sea, Exacto, que sí, algo exacto, que ¿verdad? Lo cogemos random, pero son recomendados por los seguidores. Son duros la mayoría. Sí. Sí. Si lo están recomendando es por algo, ¿no? Exacto. Doro Hidoro, opening 1. ¡Let's fucking go! Hay que escuchar la música de la semana. ¡Hey! 5 huevos. Ella está ready también, ¿te fijas? Y cuando cambió la música, cuando salió eso. Creo que mete como que tiene vida propia, ¿no? O sea, conciencia. Vamos a casarnos. Al principio, ¡La gente son comida! Está duro. El arte es muy duro. Llama la atención. Sí, se ve bien. Es. Ay, me gusta cómo se ve el arte así. ¡Eso! Como vintage. Vamos a escuchar que estamos como bajitos. Coño, es hermano. No puedo subir la canción. Miren encima de la letra, qué cool. ¡Nagi! ¡Ay! Taca. Bomberhead. ¡Oh! ¡Sí, va! Yo, si hubiese seguido practicando breakdance. Me recuerda a Kenichi. No peleas. Yo iba a decir eso, como que el dibujo me da vibra de Kenichi. ¡Oh! La niña. Mucho grande. No, bacano. Suena como así, tipo pandillero, mira. Oh, Vale, maldito, bro. That's it. Y mira Chufle. esto de atrás, que No vería. Está cool. 86. 86, opening 2. Eso lo han comentado pila. Vamos a ver qué lo que es. sí. Uy. Ay, el verdad. Sí. Mira la cabeza en la mano. Yo creo que me imagino ahí. La voz se para. es como apocalíptico.
Super chill. Está bien. Duro. Junjo romántica. Junjo romántica. Los tres que han pasado me han encantado los tres. Sí, tan duros. Vamos a ver. De romance. Dice romántica. Esa le va a gustar a Andy. ¿Qué pasó ahí? ¡Andy, contrólate! ¿Qué pasó ahí? Y parece como un adolescente, como un adulto, ¿verdad? Míralo ahí, un madurito. Cuidado que el profesor lo va a hacer. ¿Qué tipo, bro? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? No. Ahí. Ya tú sabes. Ahora está Andy. ¡Somos hermanos! ¡No le den el color! No, ahí no. Ahí no, ya. Ahí no. Míralo ahí, osito grande y con solcito chiquito. Lo vería, Andy. Ni un chin. Mira, ¿Y qué dice? el poder de Isagua. Ah, sí. No. ¿Y esto? Esta lo recomendaba mucho también. 君を待った僕は待った途切れない明日も過ぎてって立ち止まって振り返って止めどない今日を嘆き合った記憶だって永遠になって残らないもんと思い知って僕はずっとかきむしって心の隅っこで泣いたそしてどうかなくさないでよって後悔した過ぎる日々を後悔したんだよってそういうのがしたあの日君を待った僕は待った途切れない明日も過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない日をつけてるんだよ君じゃないとさEstá duro, lo vería. Lo que pasa es que Saga Ostanja de hijo. Guerra. Otro bélico. Aquí son cabezones. Iron. Está muy Se la aplaudo, de verdad. domestic girlfriend. Domestic girlfriend. Ya tú, 未熟 Buah, eso suena como una sumisa. されど
ディスティにふさわしくないこんなんじゃきっと物足りないくらい語っとけばうまくいく物金愛こともう自己顕示飽きた Se ve la calidad. レジャブ何かそんな不満なんだ散々わがまま語っといてこれ以上他に何がいるそんなところも割と嫌いじゃもう聞き飽きたんだよそのセリフ中途半端だけは嫌もういいやしてこうして言ってたって愛してどうして言われたって遊びだけなら簡単で真剣交渉めちゃくちゃで思いもしない重い言葉何度つばい古さのがどうせ期待してたんだ歴レスでもいいよだけのフレーズをかかと持ち上がる言葉タブーにして空気を読んだ雨降らないでよ Durísima la música. Oh, Duro, muy duro. Las imágenes no fue como muy tanto, pero la música me gustó, La una de mis música favoritas. también. A nivel de la música solamente. El cambio de Bueno, voz yo también. difiero porque las imágenes están demasiado Sí. duras. Las Sí, imágenes sí. para mí están muy duras. Por ejemplo, cuando yo estaba corriendo, que el reflejo se paraba. Ajá. Es como que está en dualidad su mente. Si sigo o me detengo. Y lo hizo varias veces. Y también la escena en el medio de la calle con el piano. O sea, las imágenes a mí me encantaron. En verdad yo siento esa relación entre las, como dijo Julio, entre las imágenes y la música. Me mantuvo pendiente. Ujú. Aparte de que la música me encantó, me gustó muchísimo. Las imágenes estuvieron muy duras. ¿Verdad? Me gustó mucho el Muy cambio duras. de voz, que a veces ella como que daba unos falsetes, como que subía, hacía un rejuego con la voz. El que se llama, ¿cómo que se llama? Ajá, Erased. Yo creo haberlo visto, no recuerdo mucho, pero yo me trataba como una persona que veía anime y me puso a ver anime, entonces yo como que hay imágenes de ese que vimos, Como que de te ese recordó. opening que me recuerda Algo. a algo que yo vi. Me llamaron la atención todos, pero el que yo dejaría de último en la lista, a mi gusto, ¿verdad? Sería ese, el de la chica. De la chica. Ujú, de Te la digo que chiquita. me resultó curioso de Militar. que yo siento, me da esa vibra de que ella es una veterana de guerra, aparte de que se ve que está adelante. Sí. Y me resulta también llamativo que ellos están peleando con tecnología muy avanzada, o sea, están volando literalmente y peleando con rifle. Sí. O sea, a ese nivel, cuando tú creas armas, que tú puedes volar y cosas, yo no veo a nadie peleando con rifles. Me causa curiosidad porque ella se ve una niña, que tú eres una adulta en cuerpo de niña o tú eres una genio o qué. Eso es lo que da curiosidad de verlo. Sí. Yo creo que soy una vieja, ella tiene que ser vieja. Ella es mayor porque se vio, Cuerpo- o sea, en una escena, se Se vio ve la chiquita. niña, exacto, y cuando ella como se enlistó a la Una orden, ella nana. estaba, ajá, Sí, ella esa lo que nana. es simplemente chiquita. Esa me tripió, sí, las imágenes y cosas, la música, porque de ese como que un maldito ruido, un ruido rarísimo. Entonces, como que, Que el pero primero las imágenes me tripió. atrajo, ¿verdad? Por la comida se ve todo muy, Ay, sí. muy, ¿cómo se Doro dice? Hidoro, muy tasty. Sí, y como que muy luminoso, muy llamativo. Sí. Pero entonces de repente se torna un poquito Turbio. turbio cuando ella empieza a picar así como... No, y que empiezan unos animales rarísimos Y unos caminan por animales ahí. Y como raros. unos militares raros, una gente. Sí, está bien. No sé de qué va, me pareció como random. Lo que interpreté fue cuando vi a las personas como con cabeza de pastelito. Es como si ella matara gente, güey. Hiciera comida con gente, hiciera experimentos y criaturas y cosas sería raras. tétrico. Picando un Ah, mulo, sí, loco. como de maniática, así. Se ve así como que maniática, como que ella está simplemente picando. Algo Sí. le causa. Ey, algo le hablemos causa de la- picar carne. La Hablemos de la- carne, güey, la pasan por una máquina para molerle. Ya la molió la con un muele. cuchillo. Hablemos de la técnica que ella tiene para picado mano, o sea, Sí, verdad. eso es sádico. Que se vio que viejo, que estaban bailando por ahí los muchachos. Ay, ese me gustó, me gustó, me gustó. está top. Al menos el opening se ve muy duro y muy contagioso. Y vemos que hay diferentes formas de pelear. Vi una chamaquita que se pone grande. Puede que haya magia también, porque una niña que se ponga grande de repente. Ella usa Sí. espada, Vamos. así que Hay una tipa que tiene una espada y los otros pelean a trompar.
O sea, me recordó mucho a Kenichi, que por cierto, iba a poner un guacho a Kenichi en el canal. A mí me gusta mucho, aunque se vean súper viejas las animaciones, pero me gusta mucho ese estilo así como viejo, como vintage, como que me da esa sensación de retro. Entonces, el tercero, 86, ¿lo verían? Ese Eso lo he recomendado muchísimo. La música me encantó. Que yo dije que me recordó a Imagino Cadena. Y también vimos que es bélico, pero que estaban en robot, pero mucha vaina, Sí, mucha vaina. parece Estaba como muy que hermoso. algo así, flow, guerra, pero más futurista. Aquí es más con armadura y vaina. Lo primero de los el que dice romántica, ¿tú lo verías? El que es de los dos chicos. Es returbio, en verdad. No. No porque sean No, dos. eso no es turbio. No, escucha, es lo que yo Pero digo. déjalo No explicar. es porque sean dos chicos como tal, sino porque, como dijo Samira, se ve que uno es un adulto y otro es un jovencito. O sea, Pero él se ve adolescente. No se ya. sabe, sí, adolescente, exacto. Pero incluso en mi interpretación también, al final aparece una imagen de dos osos, uno grandote y uno chiquito. Yo quiero asumir que eso hace referencia a ellos dos, dando también Sí. cierto aporte de que él es un hombre mayor y él es un jovencito. jovencito, O sea, exacto. yo digo que es turbio por eso, no porque sean pareja. Bueno, hay que ver porque... Aunque fuera al revés, también. Así no, que. no. Por la edad, ¿no? Hay que ver, porque una cosa es de que sea muy jovencito, porque por ejemplo, un muchacho de la escuela puede tener 17 años y no quiere decir que no se puede enamorar, igual con los hombres y con las mujeres. O sea, no importa el sexo, a esa edad cualquiera, por ejemplo, a mí me llegó a gustar una profesora, a Samira le llegó a gustar un profesor, dando a entender como que sea un profesor. A mí no me parece tan turbio porque no es lo mismo tú comparar a una persona, por ejemplo, de 10 y 20 años juntos que uno de 20 y 30 años juntos. No sé si me doy a entender. Como que ya él se ve más grandecito, se ve un adolescente. No se ve niño. Ajá, se ve como un adolescente. No hay que turbio. Y el que es mayor que él tampoco se ve tan bien. Puede que sea ilegal. pero no Eso iba a decir turbio. que está fuera de la legalidad. Y de rosa la ilegalidad. Hay Sabemos- rosa la moral de cada quien Exacto, también. O sea, eso porque- depende de tu punto de vista. El tema de legal varía según los países. Entonces, Supongamos que el chico parece un adolescente de 18 años por ahí. No se sabe. Porque Sí. se vio con camisita y lo que usan camisita son los que van a la escuela. exacto, si está en la escuela. Si está en la escuela, Pero tiene ese que era tener un- menos de. 17. Esa era una ropa casual, no era una ropa de escuela. Y el vaina, o sea, al final, habían los dos con camisa blanca y el pantalón del mismo color. Eso se supone Se que era. vistieron juntos porque eran novios. Ah, bueno, Así, ¿sabes? igual. Los novios se visten iguales. Imagínate. Para ¿Qué? mí, para mí no está turbio, a menos que en el ánimo que no vemos la edad, estamos simplemente asumiendo cosas por lo que se Claro, ve, por lo que por se ve. las imágenes. Porque hay personajes a veces que tienen 18 y parecen de 5 años, Ajá. y al revés, tienen 5 años y parecen de 200. Se voy a recomendar Starling. Está bien que te diga, a ver. Sí. Yo no vería nada de esa vaina. No te Digo, digo, no me sí. veo sentándome a ver una vaina así. Bien. Andy, háblale de guerra. Yo no sé No, no guerra, sino ese tipo, hasta otra cosa, no Sí, sea sí, guerra, sí. pero esa vaina así yo no. Pero Ya, esa pero- vaina. Esos son tus que no me afines y gusta ya. esos sistemas así. pero no. ¿por qué tú tienes que ponerte así? No te estoy diciendo No, que no te me hablando de gusta. sus gustos, no le gusta. Yo digo que tú estás como que, eso vaina así, o que como que, eso no Ah, es no, nada. es tu forma. Es Pero tu si tú- forma, si tú- yo digo la forma que tú lo estás diciendo. No, tú lo como quieres poner como que- despectivamente. No, tú lo estás como que siendo despectivo un poco. No me gusta nada de eso. Mira, eso me dice Que no me- o sea, por eso cada vez que yo hablo, yo no es normal. O Claro sea, que es normal. No lo queremos quitar como normal. Es decir que nada de esa vaina. Eso se suena Ahora, despectivo. Suena despectivo. Suena sí, despectivo. Pero lo dice normal. Pero yo digo, no, pero no de que despectivo, que yo digo, eso, si yo digo, eso no sirve, eso no es nada, pero yo digo, no me gusta. O sea, pero si tú- algo no me tú- gusta, mira, no, tú no puedes poner algo despectivo. Si algo no te gusta, Ajá, tú no sí. estás siendo despectivo, no te gusta. No, Porque pero si- tú no estás diciendo eso. yo estoy diciendo, no me gusta pero nada de es eso. que el tema no es de la palabra gusto. No quieras tergiversar las cosas. No, Aquí pues- estamos hablando, escúchame, de vaina. Primera vez que tú catalogas a un ánimo, lo que sea, o una temática, vaina. Tú dijiste, Yo dije, mira, no me gusta nada de eso. no, da esa vaina. Nada de esa vaina, le hiciste así, nada de esa vaina. Eso, y que así mismo cuando pasa algo de meca, a mí no me gusta nada de eso. O sea, son cosas que a mí no me La gustan. palabra no era eso, era vaina. Nada de esa vaina. Y sonó despectivo en el gesto. No, bueno, si tú lo tomaste así, si tú te ofendiste, lo tomaste así, eso son cosas tuyas, pero yo te estoy diciendo que a mí no me gusta nada de eso. Lo digo, papi chulo, porque he visto otros animes que no te gustan y tú no dices eso, pero con el tema. Y tú te estás Cada vez que no me gusta un anime, por No, ejemplo, no, de no, yo, a mí no no. me gusta nada de eso, yo no quiero ver eso, no me tripea. O sea, es lo mismo, cada vez que no me gusta eso. Sí, pero no así. No diga eso, que no fue eso, fue vaina. Oye,
Oye, ahora él se estamos enfocó en el hablando tema. del tema, de que son dos chicos. De que son No dos me chicos. gusta, o sea, no me gusta nada de esa Mira, voy a vaina. decir vaina de nuevo. Sí, yo voy a decir vaina, pues ya, bájate la razón, no me gusta nada de esa Escúchame, vaina. Es que se te respeta que no te gusta. Pues ya. Yo simplemente Ya. dije que son un poco despectivo como tú lo dijiste. Y te estás refiriendo al tema de que son dos chicos. Yo dije, ok, no te gusta, perfecto. Y por ejemplo, yo no lo vería, pero yo respeto. Yo no diría de que. Pero eso eres tú, ¿está bien? Tú respetas eso y tú lo ves, pues ya. Y Claro, yo tú no, lo respetas. no me gusta nada de esa vaina. Ve, ahora tú me estás dando la razón. Eso es lo que estoy haciendo yo hace rato, Exacto. dándote la razón. Exacto, ya. ¿Cuál es tu punto? ¿Pero para qué discutiste entonces? Yo, el que está discutiendo eres tú, porque yo simplemente di mi opinión. Yo, mira, la No, vaina está grabada. no. Mira, yo di mi opinión. Espérate, déjame hablar. Déjame decir, yo di mi opinión. No me gusta nada esa vaina. Ajá. No, pero tú no puedes decir que soy despectivo, que diga el otro. Ajá. Hermano, es mi opinión. A mí no me gusta nada de eso. Pero ¿Ya? ¿quién Yo no te- sé qué es lo que tú discutes. Ahora, Tú dices que te gusta, lo que tú lo verías, lo que cálmate, sea. papi, Te cálmate, respeto. Pero cálmate, papi. Sí, pero yo estoy calmado. Pero voy a volver al punto, que te giversaste de nuevo las cosas. Ok, vamos a ver. Vete por otro lado. Yo en ningún momento discutí si te gustó o no. Simplemente dije es despectivo y tú me contradijiste y dijiste, espérate, y dijiste que no era despectivo. Que te guste algo o no te guste no es despectivo. Pero que yo no te dije que te guste o no. Ve, Pero tú lo dijiste ahora pero mismo. no, escúchame. Espérate. Pero, joder, Déjame decir algo. Tú Dale. dijiste ahora mismo, literalmente, tú dijiste ahora mismo que me cuestionaste eso de que te guste. Yo te dije, no me gusta eso. No, Ya. Andy, mira, escucha, no oiga, escucha. Okay, Él expresó escucha, la combinación escucha. del gesto. La Pero combinación que él lo del- tomó así, ¿tú lo tomaste así? No, escucha. Una pregunta, ¿tú Pero te lo sea- tomaste así? Escúchame. No, tú te lo tomaste así. Tú te lo tomaste así. Esa no es la discusión aquí. El único que se lo tomó así fuiste Esa tú, no es como la que te discusión ofendiste. aquí. La discusión aquí es que te contradijiste. Oye, voy a ver, ok, vamos a ver cómo Te fue. contradijiste. Tú me puedes ¿Cómo fue? escuchar. Claro. Primero, hiciste el gesto. Y en ningún momento Joel está ahí, hasta te lo repitió. Simplemente a la forma en que lo dijiste sonó despectivo. Y tú me quisiste debatir eso diciendo que no era despectivo. Y yo te estaba explicando por qué era despectivo el gesto. Y al final me diste la razón diciendo de que tú no lo respetas. Entonces, cuando tú dijiste que tú no lo respetas, se da a entender que es obvio que tú vas a hacer un gesto despectivo. ¿Entiendes? Por eso te dije al final, ok, ya. Y te dije, ¿por qué estaba discutiendo entonces? La discusión no fue por la palabra ni por nada de eso. Pero fue tú porque lo que tú estás discutiste diciendo- de que no era Ya despectivo lo que tú dijiste. ya lo entendí, es verdad. O sea, lo que él está discutiendo básicamente es que lo que tú dijiste, la forma en la que tú dijiste, se puede tomar de manera despectiva. Y me querías Ya. discutir de Sí, que ya. no, y al final dijiste Sí, que sí. Es que, por ejemplo, porque yo te pregunté a ti, tú te lo tomaste de forma despectiva. Él no se lo tú te lo tomaste así. Tú dices, Dani. si tú dices, yo me lo tomé de forma despectiva, No, porque no. que tú digas, es despectivo, tiene que ser despectivo para todo el mundo. No. Si alguien no se lo toma despectivo, claro Oye, que sí. Oye, yo no te voy a discutir eso porque esa no es la discusión aquí. Esa es la discusión, No, literalmente. no, Claro, la discusión mira, no, literalmente está diciendo Dale. que es despectivo. Dale. Y yo le pregunté a alguien aquí mismo, escucha. No dije que es, dije se puede ver despectivo. No, vamos a apuntar que usted dijo que es despectivo. No, se puede ver Está la despectivo. grabación ahí. Esto, se No. puede ver despectivo. Tú dijiste es despectivo. Vamos a apuntar la El grabación ahí. gesto se puede Oye, ver despectivo. usted, está ahí la grabación, no la Está quite. bien, Andy, Está bien, mira, vamos a esa ver. no es la discusión aquí. Pero, ¿Por qué? ¿cómo va la discusión? No, es lo que tú dijiste. no, tú me tú puedes dijiste, escuchar. es Tú me puedes despectivo. escuchar, Y yo le porque pregunté a alguien que estaba aquí, está grabado. No. ¿Tú lo tomaste despectivo? Pero yo no No. estoy discutiendo eso. ¿Ya? Yo no estoy discutiendo eso. Si tú dices, para mí, yo Mira, me sentí mira. ofendido, Dale, despectivo. termina, Te entiendo. termina. Pero no diga, es despectivo. Porque yo simplemente Termina. dije, no me gusta, ¿verdad? Ok. Tú dices, eso es despectivo. Hermano, es mi gusto, no es despectivo. se puede Le ver pregunté, despectivo. tú no dijiste así. Está bien, sigue. Vamos a verlo en la Está grabación. bien, ¿Qué no tal? puede haber nada, sigue. Oye, que no lo vamos a ver. Sigue. Pues tú no puedes estar Tú vas a grabado. ver la grabación, claro, se va a subir completa sin En editar. conclusión. pues está Ahora, bien. la conclusión, no, déjame tú hablar, de verdad. Ahora, mira cómo tú cambias las cosas queriendo buscar una forma de Oye. discutir y Oye. como que dominar. Oye, en ningún momento yo te discutí si Gilbert o Samira o Joel lo vio despectivo. Tú dices, tú lo viste así, tú lo viste así. ¿Qué me importa? Yo hablé de que mi opinión de que eso se puede ver despectivo. ¿Y por qué tú lo ya. dijiste para mí despectivo? No, tú escucha. no dijiste que es que tú lo estás cambiando. Oye, tú estás diciendo, en mi se opinión. puede ver despectivo y tú dijiste, eso es despectivo. Entonces, No, si no, es, no, es que, después es una es pregunta. despectivo. Si yo te digo a ti, eso es verde. Para ti es verde, sí, para todo el mundo es verde, es Es que verde. no, si tú no, dices, no, se puede ver verde, es diferente. Entonces, por eso yo pregunto, oye, ahora. Hiciste varios énfasis. No, Primero hiciste no, énfasis dije en énfasis la palabra en vaina. vaina. No, dije No, vaina, porque tú nunca te refieres a un anime como vaina. Que tú lo ves esa vaina. Que sí, ok. Después, cuando Joel dijo, es que uno dice vaina literalmente para cualquier cosa aquí. Entonces tú cambiaste la narrativa. No, la palabra, que el gesto, que la forma, que esto, lo otro. Yo te dije, hermano, Mira, a mí Andy, eso no me gusta. Andy, está bien, pero volviste a lo mismo. Nadie está discutiendo que te guste o no. Ahora, te digo porque yo repetí vaina muchas veces. Porque varias veces, está la grabación ahí, tú decías, no, que a mí no me gusta esa cosa. Y dije, vaina. No me gusta esa cosa, dijiste vaina. Repetías la oración, cambiando la palabra. Y por eso te recordaba que fue vaina que dijiste. Por eso la repetía. Pero siempre mi argumento fue la combinación del gesto con la palabra y cómo lo dijiste. No van a cambiar la cosa. Que yo no soy loco, yo sé lo que dije. Está bien, está bien. Mal. Pero la final, yo
Pregunto, ¿la finalidad a qué? Lo que pasa es que él Yo no movió la entiendo, cosa. que él se ofendió. Espérate, Él se ofendió. Yo entiendo. Que a mí no me gusta Ya. eso y yo lo expreso. Él se ofendió por eso. y No, quiere- yo no me ofendí. Basta. No, yo no me ofendí, porque Se yo- apagó ¿Tú la te sientes cámara. ofendido? ¿Tú te ofendido? No, yo no me ofendí. Y Eh. hay videos ahí, hay como 10 videos y te los voy a buscar. Donde No, yo eso te sí lo buscas tú, claro, de una vez. No, claro que sí. Claro que sí. Lo voy a buscar los videos. Escúchame. Hay pila de videos donde yo te los busco. E incluso hay reacciones donde yo tengo que ponerte el pedazo donde tú dijiste algo que después dijiste que no. Oh, oh.